Un bebé cuando nace está completamente indefenso. Un bebé cuando nace no puede hablar, no puede decir que le duele, cuánto hambre tiene, si tiene frío, tiene calor, si está incómodo. Y ese bebé depende totalmente y absolutamente de papá y mamá. Papá y mamá están al pendiente de todo lo necesario de ese bebé. Papá y mamá se esfuerzan por alimentarlo, por abrazarlo, por decirle cuánto lo ama a través de esas muestras de amor que solamente los papás pueden demostrar cuando amas a ese bebé. Hoy acabo de escuchar en alabanza que Dios demanda ser amado con todo nuestro corazón, mente, alma, fuerzas. Hoy escuché la palabra consagrar. Y hoy nuevamente Dios vuelve a decirte, conságrate a Dios, conságrate a Él. Que tu vida dependa al 100% de Él. Que tu vida esté entregada al 100 por uno. Amén. El título de la predicación de hoy es mejor consagrarte que contaminarte. Es mejor consagrarte que contaminarte. Quiero que me acompañes a el libro de Números. Estamos viendo el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Ya estamos en el libro de Números, en el capítulo 6. Capítulo 6. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Número 6, desde el versículo 1 en adelante. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto nazareo para dedicarse a Jehová. ¿Quién de aquí está determinado a consagrarse a Dios? ¿Quién? ¿O quiénes? ¿Quién ha decidido consagrarse a Dios? ¿Quién ha decidido dedicar toda su vida, todo lo que tiene, incluyendo hijos, incluyendo bienes, incluyendo tu vida, directamente a Dios? ¿Quién ha dicho yo? Es importante hoy que aprendas a dedicarte a Dios, a consagrarte a Dios, y que todo lo que estés haciendo sea para la gloria y honra a Dios, en el rol que te toca a ti vivir. Seas esposo, seas esposa, seas mamá, seas papá, seas hijo. Hoy tenemos que aprender a consagrarnos, a dedicarnos a Dios al 100%. ¿Por qué? Porque Él nos compró a precio de sangre, amados. Tú le costaste en la vida a su Hijo, tú le costaste la sangre de Cristo, para que tú hoy tengas salvación, que fue por gracia. No tenías que hacer nada, simplemente creer en Él. Todo lo hizo Él, todo lo hizo su Hijo Jesucristo. Y aquí dice: si hay alguno que haya hecho voto de consagración, sea mujer o sea hombre, para dedicarse a Dios, y no tienes que predicar en un púlpito, no tienes que servirle en una iglesia, en un ministerio. Tu vida tiene que estar consagrada a Él en todo momento, donde tú estés, donde tú te encuentres. Esa es la gran diferencia de vivir una vida religiosa, donde solamente tienes un día a la semana para poder decir a Dios: cuánto te amamos, Señor. El creyente verdadero ama a Dios todos los días. El creyente verdadero depende de Dios todos los días. El creyente verdadero busca a Dios en todo momento de su vida. No espera un día para decirle cuánto le ama. Hoy tú estás aquí para seguir siendo exhortado y que tú sigas tomando la mejor decisión, si te consagras o no te consagras a Dios. Eso tú lo vas a decidir. Y dice que si el que se dedicare a Dios, el que hiciera voto nazareo, sea hombre o mujer,
Versículo 3, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá ni vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Versículo 4, todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que hace de la vid, desde los granillos hasta los ollejos, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Dios. Será santo, dejará crecer su cabello. Versículo 6, todo el tiempo que se aparte para Dios no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para, ¿quién dice ahí? Para Dios. ¿Cuántos santos hay aquí? Un santo es aquel que está apartado para Dios. ¿Cuántos apartados para Dios hay aquí? Entonces eso te hace una persona santa, apartada para Dios. Vamos a ver, para lo que les gusta notar, que es muy importante, la palabra consagrar es el acto por el cual una persona es separada para el servicio y culto para el Señor. Es el acto por el cual una persona es separada para el servicio y el culto del Señor en pureza y limpieza y vida santa. Eso significa consagrar. Otro punto que tenemos de aprender esta mañana es que no podemos confundir el nazareo con el nazareno. El nazareno es originario de Nazaret y nazareo es un voto, es un compromiso, es una promesa. Son cosas completamente distintas. El nazareo es un voto de consagración y además tiene una gran peculiaridad, es voluntario. Cada vez que alguien decidía consagrarse a Dios, lo hacía de manera voluntaria, sea hombre o sea mujer. Y hay ejemplos en la Biblia de gente que hizo voto de nazareo. Uno de ellos fue justamente, vamos a Jueces, capítulo 13, Jueces, capítulo 13, vean lo que dice el versículo 3. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. ¿A quién se refiere? ¿A quién se refiere? A Sansón. Versículo 5. Pues he aquí concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Aquí tenemos un ejemplo de quien tuvo el voto de nazareo, que fue Sansón. Eso fue en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, acompáñame a Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo 13. Lucas capítulo 1, versículo 13 dice: pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas,
porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Juan, versículo 15, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿A qué Juan se refería? Juan el Bautista. Muy bien, ahí vemos dos ejemplos de dos personas en la Biblia que tuvieron voto de nazareo. Algo muy importante es que si tú me acompañas nuevamente a Números, vamos a regresar a Números, capítulo 6. Dice que el voto de nazareo prohibían tres cosas. Primeramente, la primera prohibición: no debía de beber vino, ni sidra, ni nada derivado de la uva. Y lo dice claramente el versículo 3: se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Tal vez no es muy explícito esta parte de este pasaje del por qué no, pero muchos que hemos leído parte de la Biblia o toda la Biblia, encontramos a muchos hombres que abusaron justamente de el derivado de uva. Uno de ellos fue Noé. ¿Se acuerdan lo que pasó con Noé? Que después de haber pasado el diluvio, de haber salido después del arca junto con sus hijos, él le dio por justamente cultivar vides, muchas vides, muchos árboles de uva. Y dice que tomó justamente esas uvas, las fermentó y se emborrachó y cometió pecado. Hoy sabemos que para Dios es muy importante el que tú y yo entendamos la palabra. Y la palabra es muy clara en cuestión del vino. No mires al vino cuando rojea. Hay mucha gente que se le queda viendo el vino y la babita se le cae y está ahí haciéndole agua a la boca. Después de repente ve y tiene calor y se imagina un vaso escarchadito, así que está sudando. Y claro, el que ha vivido ese tipo de cosas sabe el demonio que tienes gran oportunidad de caer justamente a través del vino, a través del alcohol. Y la Biblia dice que no entrará al reino de Dios un borracho. Vamos a la primera carta a los Corintios, porque se me quedan viendo como diciendo, el pastor está inventando. No, aquí lo dice justamente en la primera carta a los Corintios, capítulo 6. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo, ponle 9 y 10. Versículo 9 y 10, pero quiero que vayamos al versículo 10, por favor. Dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, que dice ahí, heredarán el reino de Dios. Es muy importante leer la Biblia en su contexto. De repente encuentro muchos hermanos que dicen, pastor, pero se los dijo a Corintios. También te lo dice a ti, aunque no seas corintio. Es muy importante eso. La Biblia hoy en día, mucho de los pasajes es también para la iglesia. Y este pasaje está en el Nuevo Testamento, después de que el Espíritu Santo descendió justamente al corazón del hombre. Por lo tanto, este pasaje es vigente. No busques pretextos para emborracharte. No busques pretextos para alcoholizarte. El que sea un voto de nazareo no podía tomar ningún derivado de la uva, ni siquiera tomar uvas.
porque así lo había dispuesto Dios. Simplemente así lo dijo Dios. Y cuando Dios da un mandamiento, el cristiano lo obedece y no cuestiona, y no pregunta, y no se revela. Simplemente obedece. Obviamente tiene que ser un cristiano verdadero. El cristiano que no es verdadero se la pasa cuestionando, se la pasa preguntando, se la pasa revelándose a los mandatos de Dios. Ese no es un cristiano, es un cristino. Muchas veces me preguntan con el propósito de justificar su pecado: pastor, ¿una cerveza es pecado? Porque la Biblia dice que el borracho no heredará el reino de Dios. Y una cerveza, pues, no me emborracha. Y yo le pregunto: ¿y cómo está tu corazón delante de Dios? ¿Cuál es tu motivo delante de Dios de tomarte esa cerveza? Porque si tú has leído el contexto referente al vino, una cerveza se convierte también en pecado. Lo que pasa es que hay que leer la palabra, hay que leerla para que tengamos luz, para que tengamos sabiduría y no estemos tratando de justificar o poniendo cosas en la boca de Dios. Si tú me acompañas a Romanos capítulo 14, Romanos capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 15. Romanos capítulo 14, versículo 15. Es muy importante que anotes cada pasaje que Dios te dice los domingos para que tú los tengas anotados, los medites en casa y los pongas por obra. Dice aquí el versículo 15: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Ay, pastor, pero aquí dice que la comida... ¿Hay comida que puede hoy ser de tropiezo para alguien? ¿Alguien diría que no, porque es comida? No, sí. Cuando una persona está a dieta y no puede estar ahí tratando de alterar o modificar o romper la dieta, y tú te estás ofreciendo una rebanada de pastel y un pastel suculento, ¿sabes qué es? Tiene debilidad el pastel. ¿En qué te conviertes? ¿En qué te conviertes? ¿Es pecado o no es pecado la comida? Claro que es pecado. Bueno, pero vamos a seguir leyendo acá. Dice, versículo 20 del mismo capítulo de Romanos 14. Versículo 20, dice: no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Versículo 21 dice: bueno es no comer carne. ¿Y qué dice ahí? Ni beber cerveza, ni nada en que tu hermano, ¿qué dice ahí? Tropiece, o se ofenda, o se debilita. ¿Una cerveza es pecado? Claro que sí. Si la otra persona tiene problema de alcoholismo y te ve tomando una cerveza, tú no, porque tú eres alcohólico, yo no soy. ¿Qué te va a decir? Ajá, eres un hipócrita. No lo va a entender por su débil fe o porque tiene una fe debilitada y no va a entender eso. Entonces, ¿qué es mejor? No tomes vino, no tomes cerveza. Haz las cosas conforme a la gloria de Dios. Honra al Señor. Conságrate a Dios. Aunque no tengas voto de nazareo. Hay muchos que tienen voto de nazareo porque tienen el cabello hasta acá. Pero eso no es sinónimo de voto de nazareo. Además quiero que sepas que el voto de nazareo no era un mandato de Dios. Dijimos al principio que era un voto voluntario.
Entonces, el que tengas tú el pelo largo, no me digas que eres por voto nazareo, porque tendrás que ser completamente como Juan el Bautista, y que estés dispuesto a ser decapitado. A ver si es cierto. A ver si es cierto. No como Sansón, porque obviamente Sansón se fue al libertinaje y le costó su vida, le costó la vista, perdió los ojos, perdió su fuerza. Dios se apartó de él por un momento. Entonces, ten mucho cuidado con que tú quieras ajustar o quieras acomodar la palabra a tu conveniencia. No es correcto, no es así. No te confundas, no te engañes. La palabra simplemente es santa, es buena, es clara, es viva y eficaz. Amén. ¿Qué produce el vino? Para muchos, alegría. Es el pretexto, es que me pone súper alegre. Y tú necesitas el vino para ser alegre. El nazareo tenía que encontrar la felicidad, la alegría, el gozo ¿en quién? ¿En quién? En Dios, en Cristo, en el Señor. ¿Y no es suficiente? ¿No es suficiente el Señor? No necesitamos nada más que el Señor en nuestra vida para tener gozo, para tener alegría. Entonces el nazareo debía de encontrar esa alegría justamente en el Señor. ¿Qué produce el alcohol? A ver, vamos a Efesios nuevamente. Ponle una marca de números, vamos a dar números. Espero que me alcance el tiempo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Efesios capítulo 5, versículo 18. Te recomiendo que anotes el pasaje, Efesios 5, 18, y luego con calma en casa lo escuches, pero lo leas, para que no pierdas el hilo de la predicación. Dice aquí en Efesios 5, 18, dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay, ¿qué dice ahí? Disolución. Ponle ahí una marquita, libertinaje. Libertinaje. ¿Qué produce el vino? Libertinaje. Y es algo completamente diferente a libertad. El libertinaje está cargado de inmoralidad, de cosas que ofenden a Dios. Y mucha gente lo controla el vino. Cuando alguien está borracho, está controlado por el vino y hace lo que el vino le dice que tiene que hacer. ¿Has escuchado cuando alguien está alcoholizado cómo habla? ¿Qué habla? ¿Cómo lo habla? ¿Cierto? Termina lastimando, termina humillando, termina hiriendo. Y es la burla de mucha gente. Hay gente que al no controlar justamente esa parte de su estado de embriaguez, termina golpeándose o golpeando. Termina matándose o matando. Termina violando o ser violado. Y simplemente son puertas que el enemigo va a usar para hacerte caer una y otra y otra y otra vez. Entonces aquí dice, Pablo dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos de ¿qué? En otras palabras, ¿qué dice? Déjate controlar por el Espíritu de Dios, no por el vino. Y si te dejas tú controlar por el vino, vas a encontrar mucha bendición en tu vida, vas a ser mejor persona, mejor esposo, mejor esposa, mejor padre. Pero tienes que dejarte llenar por el Espíritu Santo. Cuando veamos escrito Espíritu con E mayúscula, se refiere al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. ¿Dónde deberíamos buscar la plenitud en nuestra vida? ¿Alguien ha experimentado el gozo? ¿Alguien ha experimentado sentirse pleno? ¿Alguien lo ha experimentado? A ver, vamos a Colosenses, capítulo 2.
Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿De quién están hablando? De Cristo. El versículo anterior lo dice. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completamente completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tú debes sentirte completo. Tú debes sentirte completamente lleno, satisfecho, porque tienes a Cristo en tu vida. El que hacía voto nazareo justamente buscaba eso, estar lleno de Dios, lleno del Espíritu de Dios. No necesitaba más que Él. ¿Tú qué necesitas? Para sentirte el pleno, ¿qué necesitas? Yo, solo a Cristo. ¿Tú? ¿Qué más necesitas? Además de Cristo, porque para muchos tal vez Cristo no es suficiente, para mí es suficiente. Esta alabanza que cantamos al final, ¿cómo te amamos? Hay mucha gente que lo canta de manera diferente, mirándose las uñas, mirando hacia el cielo, mirándose los zapatos. Hay gente que cierra sus ojos y como si tuviera a Cristo de frente y Él postrado a sus pies, es como tú imites justamente cómo te amo, Señor. Y es algo que tú tienes que experimentar, tienes que vivir, tienes que apasionarte justamente en eso. Por eso Cristo no es suficiente, porque tú estás buscando otras cosas que para tu carne las necesitas sentirte completo. Pero tú va a depender mucho tu relación que tengas con el Señor de todos los días. Y justamente el nazareo, o el voto nazareo, era estar completos, estar llenos, estar plenos en Dios. No necesitamos más que estar con el Señor. María, cuando recibió a Cristo, y Él dice que se sienta, Marta estaba afanada con tantos quehaceres. Y le dice, Señor, te da cuidado que mi hermana está ahí, sentadota, ante tus pies y no me viene a ayudar. ¿Qué le dijo Jesús? Tienes razón, no me había dado cuenta. A ver, María, levántese y ayude a su hermana. ¿Eso dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Ella tomó la mejor parte y nunca será quitada. Tenemos que aprender justamente eso, amados, sentirnos plenos. Cuando Jesús dijo, ¿qué es más importante? ¿Qué es más importante, el cuerpo o la comida? ¿Qué es más importante, el alimento o la vida? ¿Qué es más importante? ¿Por qué te afanas en algo que no está en ti? Está en mí. ¿Por qué te preocupas qué vas a comer, qué vas a vestir, si todo está en mí? Ocúpate en lo que tienes que ocuparte, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Tu trabajo, tu escuela, tu matrimonio. A veces oramos añadiduras cuando tienes que orar justamente el reino de Dios. Ora porque el reino de Dios se establezca en tu vida. Ora porque el reino de Dios se establezca en tu familia. Ora porque el reino de Dios se establezca en tu iglesia. Es lo que tienes que estar orando. No estés orando por añadiduras. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Pero tienes que tener a Cristo presente y que sea el primero en todo en tu vida. Segunda provisión. Vamos nuevamente a Números, capítulo 6. Para los nazareos era el de no cortarse el cabello. Versículo 5. Todo el tiempo del voto de tu nazareato no pasarás navaja sobre su cabeza, hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Serán santo, dejará de crecer su cabello. Entonces quiere decir que el cabello en ese entonces era como una corona divina.
El cabello largo representaba una corona divina, aquel que hacía voto de Nazareo. Y indicaba justamente, esa cabellera larga indicaba la consagración a su Dios. Y Pablo sabía justamente de este voto. Y vuelvo a repetir, no fue mandamiento, fue una cuestión voluntaria. Y Pablo en Hechos, vamos a leer Hechos por favor, Hechos capítulo 18, Hechos 18, 18, dice: mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, está en Corinto, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho, ¿qué dice ahí? Voto. Voy a poner un paréntesis aquí, porque mucha gente me pregunta, tiene dudas respecto al ayuno. ¿Qué es el ayuno? ¿Qué es el ayuno? A ver, vamos a Mateo. Acompáñame a Mateo, capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 16 en adelante. Tienes que empezar a usar tu Biblia. Tienes que empezar a usar tu Biblia. Conoce la Biblia, conoce la espada del Espíritu, para que encuentres rápido el pasaje. Dice así: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino que tu Padre que está en secreto, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Quiere decir que el ayuno es público o es secreto? ¿Es público o es secreto? Es secreto. No tienes que estar poniendo en la radio, ponerte aquí una playera, estoy ayunando. No, es algo secreto entre tú y Dios. Hay ayunos parciales, hay ayunos totales. El ayuno total es que dejas de tomar todo alimento y solamente es agua. Agua. ¿Por cuánto tiempo? Eso es algo que tiene que decirte el Espíritu Santo, no yo. Porque eso va a depender de tu consagración, va a depender de tu comunión que tengas con Dios. Lo hagas total o lo hagas parcial, ambas situaciones tienen que cumplir un solo propósito. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Acercarme a Dios. Un ayuno que no te permite acercarte a Dios después del ayuno no fue buen ayuno. Si un ayuno no te permitió orar más y leer más la palabra, no fue un ayuno. Si un ayuno no te permitió menguar y que creciera más Cristo en ti, no fue buen ayuno. El ayuno tiene un propósito: acercarte más a Dios, consagrarte más a Dios, dedicarte más a Dios, amar más a Dios, amar más a Cristo. Es el ayuno verdadero. Si un ayuno no tiene palabra, si el ayuno no tiene palabra, no estás leyendo la Biblia, no estás meditando la Biblia, no estás orando, no estás llevando a una comunión más íntima con el Señor, no sirve el ayuno. El ayuno es para que tu vida de carne se crucifique, mengue. No para comprar un carro, no para que Dios te dé una escuela diferente, no para que te dé un novio, no para que tu esposo sea diferente. Eso no es, para eso no sirve el ayuno. El ayuno es personal y es entre tú y Dios, con este propósito que te estoy diciendo. Vemos en la Biblia que es cierto, Daniel pidió ayuno, Esther pidió ayuno, pero fue un ayuno completamente distinto. Si el pastor pide ayuno para que la iglesia se doble rodilla delante de Cristo y vamos a ayunar todos, yo pregunto, ¿para quién es el ayuno? Para la iglesia. ¿Con qué propósito? Acercarse más a Dios, rendirse más a Dios.
Es válido ahí sí. Pero voy a poner a ayunar a la iglesia para que Dios me dé un carro, un Ferrari. O me dé una casa en Xochimilco Beach. ¿No? Eso no es para eso el ayuno. Es para que yo rinda más mi carne a Cristo. Para que yo esté crucificado juntamente con Cristo. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es realmente el ayuno. El hecho de que el nazareo tenía que dejarse crecer el cabello, ya lo dijimos, era como una muestra, una figura de una corona divina para él, y era mostrar que estaba justamente en una consagración de voto nazareo, la gente lo viera. Pero aquí dice lo contrario, si tú estás en ayuno, la gente lo menos que debe de identificar a ti es que estás en ayuno. Es una ofensa a Dios y no sirve el ayuno para eso. Hay gente que se pone así toda demacrada. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tienes? Estoy en ayuno. No tiene que ver eso. No hagas que te pregunte. Simplemente no puedo tomar alimento. Y sabe alguien, maduramente, tú no tienes que preguntar. Mejor ponte a orar para que realmente se cumpla el propósito del ayuno de tu hermano o de tu hermana. Amén. Eso sí lo que tenemos que hacer. Tercera provisión, regresamos nuevamente a Números. Tercera provisión, capítulo 6. Y vamos al versículo 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta, ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana podrá contaminarse cuando muera, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Dios. ¿Dios es un Dios de muertos? ¿Dios es un Dios de muertos? No. Dios es un Dios de vivos, espiritualmente hablando. No es aquella persona que respira, aquella persona que camina, aquella persona que se mueve. No está hablando de eso, de ese tipo de vida. Está hablando de vida espiritual, consagrada a Dios. Luego entonces dice que el que hacía voto de nazareo no podía tocar o acercarse justamente a un muerto. Vamos a aplicarlo a nuestra vida a día de hoy como cristiano. ¿A qué se refiere esta parte, pastor? Vamos a ver lo siguiente. En los tiempos de Noé, ¿cómo estaba la tierra? A ver, para no inventar, vamos a Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Por eso me gusta mucho la palabra de Dios, porque todo está aquí, todo está aquí. Todas las dudas que tú tengas están aquí. Génesis capítulo 6, versículo 5, ¿qué es lo que dice? Dice lo siguiente: y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 12: y miró Dios la tierra, he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. ¿Qué produce la muerte? Perdón, ¿qué produce el pecado? La muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que Dios está diciendo el día de hoy? ¿Qué es lo que Dios te está diciendo el día de hoy? Aléjate de aquello que produzca muerte. Aléjate del mundo. Hoy el mundo produce muerte, porque el mundo está depravado en gran manera. ¿Cierto o falso? ¿Con qué facilidad hoy se pueden pelear? ¿Con qué facilidad puedes encontrar gente mentirosa? ¿Con qué facilidad hoy la gente se divorcia? ¿Con qué facilidad hoy la gente se mata? ¿Con qué facilidad la gente se embriaga? ¿Con qué facilidad la gente tiene sexo ilícito? ¿Con qué facilidad hoy en día? ¿Cómo está creciendo las relaciones entre un hombre viejo y una jovencita? ¿Cómo está creciendo hoy en día? Y todos pensarían, es su hija. No, es su amante.
¿Cómo está creciendo una mujer ya grande, ya a cierta edad, muy madura, con jovencitos? Y no es su hijo, no es su nieto, es su amante. Y el común denominador de ambas relaciones es el dinero, porque todo lo puede el dinero. Compran el sexo, o compran la intimidad, o compran la relación. ¿Sabes qué significa eso? Que está cayendo el mundo a una depravación total. Y lo que está diciendo acá es: no te contamines, no te acerques al mundo, aléjate del mundo. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Eso es bien importante. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? A ver, vamos a ver. Evangelio de Juan, capítulo 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 16. Dice así: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Quién lo dijo? Jesús. Entonces, ¿es necesario salir del mundo? Vuelvo a preguntar, ¿es necesario salir del mundo? Depende. Si Cristo te conmociona estar en un lugar, en tu trabajo, por ejemplo, y tienes un jefe que ahí te encargo, tienes compañeros que ahí te encargo, que solamente se están hablando de puras tonterías, puras cosas que no edifican, y Dios te puso en ese lugar, ¿con qué propósito? ¿Para contaminarte o para que seas luz? ¿Verdad que depende? Si no tienes la madurez espiritual de mantenerte a distancia del pecado, entonces yo te diría: no te juntes con la gente del mundo hasta que tú hayas sido ya maduro y tengas entonces la madurez para decir: sí me acerco, siempre y cuando Dios me dice acércate y sé luz. Si Dios me dice huye, entonces tengo que huir, apartarme, porque entonces tenemos que salir del mundo todos, y no es lo que está diciendo Jesús. Estamos en este mundo, pero no somos como el mundo. No te conformes a este mundo, no te hagas como el mundo, es lo que está diciendo Jesús. Hazte como yo, confórmate a mi imagen, dice Jesús, que es la gran diferencia. Entonces estamos aprendiendo que el nazareo no podía acercarse ni tocar ningún muerto. Hoy, ¿cómo aplica en nuestra vida cristiana? Aléjate de aquella gente o de aquellas cosas que te produzcan muerte. Voy a preguntar: ¿el cine produce muerte? Es que hoy en día, acuérdense que el diablo es muy sutil y está usando películas altamente sutiles donde está viendo seres animados del mismo sexo teniendo relaciones como si fueran novios, no sexuales, novios. ¿Y es sutil o no es sutil? Pues que es Walt Disney. Sí, pues está padrísimo. Ya de que hasta tu hijo que esté viendo hoy en día no supervisas. ¿La televisión da muerte? Y muchos me dirán: depende, pastor. Sí, claro, depende de lo que estés viendo, claro. Si estás viendo la predicación del pastor Israel, no sé si lo conozcan, pues padre, claro, te estás edificando. Pero si estás viendo películas de 3X, estás viendo cosas que te están ensuciando, te están realmente enajenando, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿El teléfono es pecado? ¿Es muerte? Híjole, ya creo que todos dijeron: sí. Pues, ¿qué es lo que estás viendo?
¿A quién tienes ahí? ¿A quiénes tienes ahí? A eso se refiere justamente. Tienes que tener discernimiento el día de hoy para si hay algo que está produciendo muerte o está produciendo pecado y el pecado, la paga del pecado es muerte, pues simplemente aléjate o sé luz, sé sal. Glorifica al Señor, honra al Señor a través de tu estadía ahí. Qué hermoso es cuando alguien te hace un comentario. Mis respetos, pastor, ¿eh? Vino de sus ovejas ahí. Wow, gloria a Dios, qué bueno, para la gloria del Señor. No necesita estar el pastor cerca de esa oveja para entender el temor de Dios. Sabe que Dios lo está mirando, sabe que Dios lo está escuchando y vive una vida santa, apartada para Dios. Cuando un papá necesita estar 24 horas con el hijo, ha educado mal, ha enseñado mal. El hijo tiene que depender de Dios y el papá tiene que depender de Dios. Y cuando el papá depende de Dios, tiene la plena confianza de que Dios va a actuar en momentos críticos de confusión del hijo. Y yo no estoy ahí, pero está Dios. Y yo digo, Señor, están contigo, Señor. Aunque no crean en ti, están contigo. Quítalos, estórbalos. Quiebrales una pata que se les quite. Claro que no me hace caso, ¿verdad? Porque Dios es amor. Y sabrá cómo va a disciplinar ese corazón rebelde y necio. Pero a final de cuentas, yo confío en el Señor. Y sé que Dios en su momento traerá a ese hijo rebelde y necio y contumaz. Pero tienes que hacer las cosas diferentes como papá, porque no todas las responsabilidades de Dios. Hay una parte que nos corresponde a nosotros ser ejemplo, ser testimonio a los ojos de Dios. ¿Quién dice amén? Amén. Por último, vamos a leer la bendición sacerdotal. Vamos a Números nuevamente. A veces Dios tiene que actuar en juicio, como lo pasó con Noé. A través del diluvio, Dios dio un juicio del diluvio. ¿Y cuántos vivieron? ¿Cuántos vivieron después del diluvio? ¿Cuántos? 8 personas. ¿Cuántos murieron? No sabemos, pero pues imagínense. Cuando Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, ¿cuántos salieron de ahí? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 4. Las hijas de Lot, la esposa. Pero a unos cuantos metros, la esposa. Ay, benditas mujeres. La instrucción había sido clara. Dios dijo, no volteen hasta atrás. No voltees. Pues que voltea y que se muere. Bueno, yo no lo digo, lo dice la palabra. Porque ya me imagino, es que, ¿para qué la dejó atrás? Tenía que haber ido atrás el varón y cuidando a la esposa. Claro, le podemos poner cualquier pretexto. Ambos somos responsables delante de Dios. Papá y mamá, esposo y esposa. ¿Quién dice amén? Vamos a último Números capítulo 6, versículo 22. Dice, Dios habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, versículo 24, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Cuántas veces tú has mandado este pasaje? Tal vez algunos dijeron, ¿a poco esto estaba en la Biblia? Pues aquí estaba esta bendición sacerdotal, aquí está. Es una de las hermosas poemas de la Biblia, esta oración, esta bendición sacerdotal. Dios te bendiga y te guarde. ¿Quién necesita bendición? ¿Quién necesita ser guardado por Dios? Entonces todos estamos justamente de orar unos por otros.
Que Dios haga resplandecer su rostro. ¿Qué significa? Que Dios me marque el camino, que Dios me muestre el camino, que Dios dirija mis pasos, que mi camino esté alumbrado, que haya realmente luz en mi caminar para que yo no tropiece en piedra. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y que tenga de ti. Todos necesitamos misericordia, todos necesitamos ser perdonados por Dios porque todos los días pecamos, de una u otra forma pecamos. Y necesitamos que Dios nos perdone. Pero si no confesamos nuestros pecados, ¿cómo Dios quiere que te perdone? ¿El que oculta sus pecados? ¿El que oculta sus pecados? No prosperará. Mas aquel que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Es lo que dice Proverbios. No ocultes tus pecados. Es más, dentro de tu oración tendrás que pedirle: Señor, muéstrame mis pecados ocultos, muéstrame mis pecados no confesados, para pedirte perdón por cada uno de ellos. Pero de acá, no de aquí, de acá. Y Él entonces derramará en tu vida y en la vida de tu familia misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro nuevamente y ponga en ti. ¿Quién quiere paz? ¿Quién quiere paz? Es diferente la otra paz. La otra paz es paz, paz, paz. Ese es otro tipo de paz. La paz que tú y yo necesitamos tener tranquilidad para pensar bien las cosas. Que en tiempos de tormenta, en tiempos de lluvia, en tiempos de terremoto en tu vida, en tiempos de crisis, Dios te dé esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que obre tu corazón y tu mente en Cristo Jesús. Amén. Necesitamos esa paz de Dios para pensar bien las cosas. Que no te dejes llevar por las emociones, que no te dejes llevar por resentimientos ni amarguras. Que tu decisión sea a través de la paz del Señor. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Padre mío, Señor, en esta mañana te damos tantas gracias porque lo que hablaste de nuestra vida, mi Dios. Tu palabra es clara, Señor. Tu palabra hoy nos lleva a vivir una vida consagrada y alejarnos de toda contaminación. Hazme entender, Señor. Hazme entender mi caminar. Examina hoy mi corazón, examina mi mente, mi Dios. Y todo aquello que deba ser cambiado en mí, ayúdame, dame el poder de cambiarlo. Tú eres un Dios de misericordia, eres un Dios todopoderoso. Hoy clamo a ti, Señor, responde hoy a mi clamor. Cambia mi corazón, haz que mi corazón sea como el tuyo. Así como tú derramaste un corazón como el tuyo en David, hoy anhelo y te ruego y te suplico, imploro que ese corazón como el de David también lo tenga yo, Señor. Perdóname, Señor, si he caminado bajo influjos del pecado, haciendo cosas indebidas, diciendo cosas indebidas, engañando a mucha gente, tal vez ofendiéndote en muchas situaciones de mi vida a ti, Señor. Pero hoy me arrepiento con todo mi corazón. Hoy sé, Señor, que a través de esa sangre derramada en la cruz he sido perdonado. Estoy siendo amado porque de tal manera tú amaste al mundo, Señor, que diste a tu Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, Señor. Hazme entender, Señor, mis pecados, mis transgresiones, mis iniquidades y límpialas, Señor. Necesito ser acepto a ti, yo pecador, Señor. Señor, que esta mañana, que este día, que este inicio de semana sea plena en ti. Gracias por bendecir mi vida, gracias por ser el sustento, gracias por ser el pronto auxilio en mis tribulaciones, gracias por ser mi torre fuerte. Gracias, Señor, porque tú sustentas todo lo que hoy yo necesito. Bendice, alma mía, Jehová. Bendice.
aprendamos hoy a vivir una vida completamente consagrada al Señor, dedicada a las cosas del Señor. Y Él hará. Y Él hará. Él promete que estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, contigo. Y jamás te va a dejar. Jamás te va a dejar. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias, Señor, por la esperanza que tengo de que sé que tienes un lugar hermoso allá en los cielos contigo. Y en tu tiempo vendrás por mí, vendrás por tu iglesia para habitar contigo por la eternidad. En Cristo Jesús. Amén y amén.